Prende salud, doctor, para que se ilumine más el lugar. Ajá. Que sí. Aquí siempre como que hay una mosca, ¿eh? Pero no me sale aquí todavía. ¿Usted lo tiene allí, doctor, en su teléfono? No, yo estoy haciendo la transmisión. El control no lo tengo aquí todavía. En la emisora. Y yo tengo la emisora aquí, no me ha salido todavía. Ahora sí. Iniciamos, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes todos y todas los que nos sintonizan a través de la plataforma Larimar Radio, Facebook Live y YouTube. Buenas tardes. Aquí inicia su programa El Panel de la Tarde con el licenciado Germán Martínez. Un honor para mí estar robándole unos minutos de su atención, y con el licenciado Carlos Javier Medina. Buenas tardes al público que nos escucha. Buenas tardes, licenciado Germán Martínez. Estamos nuevamente en una hora más con ustedes en su programa, El Panel de la Tarde, transmitido a través de Larimar Radio. Queremos darle la excusa del licenciado Cristian Giordano, que por razones de compromisos previos no va a poder estar hoy con nosotros por acá. Ajá. Cabe decir algo, que el lunes pasado hubo un problemita técnico, por esa razón terminamos sin despedirnos por la situación que ocasionó nuevamente la energía eléctrica Viva de Sur Dominicana, Vive de Sur sector Barahona. Lamentablemente hay que resaltar esa parte, que esta emisora está ubicada en el Parque Central de Barahona. Esta emisora está ubicada en la calle Padre Villini, esquina Jaime Mota. Doctor, un saludo para el distinguido colega y amigo Carlos Pineda Ramírez, su amigo. Ajá. Que está conectado. Le dice que lo invitemos. Lo vamos a invitar un día de esto para tratar algunos temas que tienen que ver con la situación de la Fiscalía del Distrito Judicial de Barahona, que yo creo que usted como abogado litigante puede arrojarnos luz en algunas situaciones que se presentan por allá. Buenas tardes, Carlos Pineda. Es un honor. Doctor, tenemos un tema obligado para el día de hoy, y es el tema de la convención que va a hacer el PRM el próximo domingo para elegir sus candidatos a regidores. Ajá. No sé, usted me confirma si estoy equivocado, o alguien de la audiencia que tenemos a través de las redes sociales nos puede confirmar si se van a elegir los candidatos a síndicos. Eso yo escuché. Por el PRM, porque hubo una persona ayer, un dirigente del PRM ayer, que estuvimos conversando, y me había manifestado como que en la convención del próximo domingo no se iban a elegir los candidatos a alcalde. Doctor, mira, hay un desorden en ese partido. Mire, yo escuché desde el principio, desde que se juramentó Tabito Subelví en Villa Central, en el Palacio de los Deportes. Él se fue con una comisión, estaba ahí incluido Hamilton Nin de Villa Central. Hamilton Nin, sí, Pichón. Mejor conocido como Pichón. Ajá. Pichón tiene un problema en el batey, doctor, con relación al PRM. Yo escuché que esa candidatura estaba reservada para Pichón, que con esa finalidad fue que él se fue al PRM. Supuestamente. Ajá, que resulta que en días pasados, en meses anteriores, me parece que fue
el mes anterior, lo anunciaron como que él era el candidato. Y se armó una revuelta en Villa Central con esa situación, que incluso el coordinador de campaña de Josué Pérez fue y leyó una carta de disconformidad en el ayuntamiento, que yo vi eso muy mal. Yo lo que pasa es que no quise escribir en las redes, porque él no tiene que ir a enarbolar una queja en el ayuntamiento. El ayuntamiento no es local del PRM, ni dirección del PRM. El ayuntamiento de Villa Central no es una propiedad personal de nadie, es una institución pública. Pero ese alboroto, doctor, es bueno que usted trajera a colación el tema de Hamilton Nin. No, Ese alboroto, quienes lo han creado de manera muy particular han sido las mismas autoridades del PRM. claro. En razón de que por lo menos se había anunciado que con la alianza que se produjo, en la que llegó Pichón al PRM, lo que se había comentado era que Pichón había llegado con la candidatura debajo del brazo al PRM. Ajá. Pero resulta que ahora la situación ha cambiado y según se plantea dentro de la fila del PRM hay que convencional. Ya Pichón no es el candidato, sino que ellos están propugnando supuestamente para que sea Josué el candidato. Pero hay otra situación también que el PRM no le ha dado o no ha tenido, qué sé yo, la gentileza, vamos a decirlo así, en Barahona, para darle una salida. Y es la situación que se está presentando con relación al candidato a senador. Recuerde que en principio con la gente o los militantes del Partido Revolucionario Independiente, el PRI, Ajá. que dirige Trajano Santana, que es un ciudadano de Barahona, se había comentado cuando se iniciaron las conversaciones para la alianza con el PRI, que Trajano Santana iba a apoyar al PRM con el objetivo de que el PRM le permitiera en una alianza estratégica la candidatura a senador por la provincia de Barahona. Sin embargo, doctor, todo parece indicar que Trajano Santana no será el candidato a senador por el PRM, porque ahora hay un problema. Como el PRM entiende que la oposición va dividida, hay una debilidad en la oposición, se ha desatado una cacería a lo interno del PRM por la candidatura a senador. Incluso los militantes de Trajano Santana han manifestado en todos los medios de comunicación y en todos los escenarios políticos que Trajano Santana es el candidato sí o sí a senador por el Partido Revolucionario Moderno y el PRI, producto de la alianza. Sin embargo, Edgar Augusto Félix Méndez, que es el director de los comedores económicos, ajá, y es el presidente provincial del PRM, está aspirando a la candidatura a la senaduría. Doctor, pero y yo escuché el exdiputado también, que incluso, doctor, no inscribió su candidatura como diputado porque se prevé que posiblemente sea él el candidato a senador por el PRM en Barahona. Pero yo escuché que él había retirado toda la propaganda que él tenía política. No, no es así, doctor. Y hay una situación ahí, doctor. El hecho de que Trajano Santana no le aporte una gran cantidad de votos en la provincia de Barahona, pero el PRI es un partido nacional. Eso entiende que la alianza entre el PRI, entre Trajano Santana y el PRM, no converge nada más aquí en Barahona, sino una alianza a nivel nacional que le va a favorecer es al presidente de la República. Doctor, un saludo a la querida maestra Dolores Vázquez, una maestra de mucha trascendencia en Barahona, con una larga data en el magisterio. Y yo sé que en algún momento el Ministerio de Educación tendrá que reconocer su larga labor. Gracias, un saludo para ella. Gracias, maestra, por seguirnos y darse cita en este espacio. Saludos para Michelle Cruz, saludos para Fabiola Matos. Doctor, mire, el PRM, que hasta ahora yo entiendo que van a retener el poder nuevamente porque la oposición no tiene posibilidades de alcanzar el poder. Sí entiendo, como lo habíamos analizado en programas anteriores, que la oposición... Saludos para la licenciada Sonia Mato. Pueden escribir, pueden comentar. Pueden hacer su pregunta a través de las redes que nosotros le vamos a contestar.
En la oposición sí, a mi juicio político, a mi entender, partiendo de la coyuntura, hasta el momento de hoy, porque la política es cambiante y no sabemos qué pudiera pasar en enero o qué pudiera pasar mañana. Pero hasta ahora todo se vislumbra de que el PRM, Luis Abinader, va a retener el poder. Pero el PRM ha cometido muchos errores. El primer error que cometió el PRM fue olvidarse de su militancia política. Hay una larga militancia política del Partido Revolucionario Moderno en los barrios que trabajaron por el proyecto político Luis Abinader y que están renuentes a reintegrarse a los trabajos, porque evidentemente se sienten maltratados, porque lamentablemente el discurso de los compañeros cambió cuando llegaron al poder y ya no eran los compañeros sino los tránsfugas los que tenían las oportunidades dentro del partido. Y es bueno decirle a las autoridades del PRM a nivel nacional que los tránsfugas no tienen colores. Los tránsfugas son amigos del poder. El tránsfuga no tiene ideología. La ideología del tránsfuga es el momento coyuntural y los beneficios económicos, ni siquiera políticos, los beneficios económicos que le pudieran surgir. Y nosotros tenemos dentro del PRM un sinnúmero de tránsfugas que incluso, doctor, están aspirando a posiciones electivas. Doctor, óigame, eso solamente sucede en mi partido, el Partido Revolucionario Moderno. Doctor, es que la doble moral más grande está en el PRM. ¿Usted sabía que el PRM a las personas que satanizaban y que acusaba de corrupto y que acusaba de ladrón son las personas que ellos tienen ahora en su fila? Bueno, lo que sucede, doctor, es que aunque yo soy un crítico del transfugismo, pero recuerde que hay un derecho constitucional, independientemente de todo, sí, pero ese derecho que es el derecho a la libertad de organización. Ajá. Y a usted no se le puede cohibir de pertenecer a una organización política a la que usted entiende en determinado momento que debe ir. Ahora, en lo que yo no estoy de acuerdo es, doctor, que yo sé que ese es el punto suyo, en lo que yo no estoy de acuerdo es en que personas que pertenecían al Partido de la Liberación Dominicana, que el Partido de la Liberación Dominicana le dio un estatus social, que incluso, doctor, que usted lo sabe que es así porque usted es un militante del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, que incluso el Partido de la Liberación Dominicana los hizo ricos a muchos, y usted lo sabe. Ajá. Y hoy esos ex militantes del PLD pasan al Partido Revolucionario Moderno por un problema de coyuntura política en términos monetarios. Porque usted entiende que el PLD perdió las elecciones, no tiene opción de poder, como es cierto, no tiene opción de poder, y usted es una persona que no puede estar fuera del poder un segundo, porque cuando no cobra 5 pesos en el gobierno, usted se vuelve loco. Entonces, en eso yo no estoy de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo en el transfugismo. Ahora, una persona que entienda que en un partido político ya no puede continuar por X o Y razón y se va a otro partido político, eso es un derecho constitucional que tiene. Es un derecho constitucional. Vamos a citar algo, doctor. El caso específico del exalcalde, Tabito Suberví. Bueno, doctor. Doctor, mire. ¿Cómo lo atacaban ustedes los PRMistas? Mire, doctor, déjeme decirle algo. Para mí, Javier Medina. Ajá. Hable. El paso, no, doctor. Es que yo siempre he sido una persona coherente. Por eso, no hay nadie dentro del Partido Revolucionario Moderno, y reto a cualquiera que lo diga, no hay nadie dentro del PRM que pueda decir que Javier le visitó su casa para pedirle. Nadie. Absolutamente nadie. Yo soy un tipo que me respeto. Pero, para mí, lo más indignante que le pasó al Partido Revolucionario Moderno, el partido de Luis Abinader, que propugnaba por una práctica en el ejercicio de la política distinta a lo tradicional, fue que Tabito Suberví viniera a este partido. ¿Usted sabe por qué, doctor? La construcción del debate que nosotros hicimos cuando estábamos en la oposición fue sobre la base de los actos de corrupción que tenía montado Tabito Suberví en ese ayuntamiento.
Incluso por ahí hay una querella que se le interpuso a Tabito Suberví. Como la que se le han interpuesto a Mítor Fernández. Bueno, ese es otro tema. Incluso, doctor, recuerdo en una ocasión donde nosotros llevamos una campaña, le digo nosotros refiriéndome al Partido Revolucionario Moderno, del cual en ese momento yo era parte, soy parte todavía, y tuvimos una voz cantante en esa dirección sobre la base de lo corrupto, del enriquecimiento, entre comillas, acusaciones. No estoy afirmando nada, sino acusaciones que teníamos en ese momento en contra del alcalde Tabito Suberví. Sin embargo, doctor, cuando el Partido Revolucionario Moderno gana las elecciones, al poco tiempo Tabito Suberví viene a la militancia del PRM. Y no viene así por así, viene con una cartera de personas nombradas, Sí, personas embotelladas. Claro, no, y es jefe del PRM. En todas las reuniones de la alta jerarquía del PRM en Barahona, Tabito Suberví está de primero. Entonces eso es indignante. ¿Sabe por qué, doctor? Eso es indignante. Yo sé que hay miles de PRMistas en Barahona que se sienten comprometidos con lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Es indignante esa vaina. ¿Usted sabe por qué Tabito Suberví es un dirigente ahora del PRM? Porque fue con esa condición que Tabito Suberví le aceptó el ingreso a Edgar Augusto Félix Méndez al PRM. Edgar y Tabito siempre han sido muy amigos. Sí, Incluso se comenta que Tabito llega al PRM a través de Edgar. Fue a través de Edgar, porque Sí. cuando Edgar va a invitar a Tabito para que se una al PRM, le dice a Tabito que él no va al PRM si él no es el presidente del PRM. Acuérdese que en ninguna ocasión Edgar Augusto Félix Méndez pretendió la presidencia del PRM aquí en Barahona, sino antes de hablar con Tabito. Cuando él habla con Tabito Suberví, hay que Tabito Suberví le propone eso, que para él irse al PRM tiene que ser Edgar Augusto Félix Méndez el presidente del PRM. Y por eso se arma el mamotreto para desplazar a Montero y a todos los que están ahí, y se establece Edgar como presidente del PRM. Y ahí entonces le da la lista a Tabito Suberví de los compromisos, de los nombramientos que necesita para él incluirse en el PRM. Y también de ahí parte la candidatura, la reservación de la candidatura a la alcaldía de Villa Central de Hamilton Nin. Sí, esos fueron uno de los puntos. Pero, doctor, y se lo digo a todas las personas que me están escuchando, pues yo soy un tipo responsable con lo que digo. Para mí, Javier, es indignante yo ir a una reunión del PRM y ver a Tabito Suberví en el panel de la dirección. Es indignante. Y yo no tengo nada personal en contra de Tabito. Nada personal. Ni nunca he dicho que él es corrupto. Ahora, yo sí he dicho que él manejó los fondos del ayuntamiento con poca transparencia. Y que nosotros libramos una lucha cuando estábamos en la oposición. Libramos una lucha para que él establezca transparencia en el manejo de los fondos públicos. Nunca lo hizo. Entonces, doctor, pareciera ser que el partido se ha convertido en una especie de filtro. Porque parece ser que usted es un ladrón mientras usted está de aquel lado. Pero cuando usted vino a este lado, no, ya usted no es un ladrón. Usted pasó el filtro y usted se santificó. Usted está de este lado y usted es un tipo serio. Sí, entonces vamos a ser coherentes. Porque el PRM es el agua de la santidad. Todo el que se mete ahí queda limpio de todo pecado. Eso es lo que pasa con el Debemos PRM. de ser coherentes, doctor. Yo sé que la coherencia en política no deja mucho, y más en estos países clientelistas, donde aquí no abrazamos al poder, y ese abrazo al poder significa que nosotros tenemos que dejar todas esas ideas de progreso que teníamos en el pasado y abrazarnos al clientelismo y a la canchanchanería y a la bacanería del momento. Y que si la bacanería del momento es la reelección, nosotros tenemos que aceptar todo el mundo. Señores, pero el PRM aceptó a Fiquito Vázquez. Ya Fiquito Vázquez no es un ladrón. Ya Fiquito Vázquez no es un corrupto. ¿Por qué, doctor? Porque el Fiquito Vázquez pasó ahora al PRM. Es así. Pero yo recuerdo que en campañas anteriores, porque vamos a divulgarlo todo, vamos a desahogarnos.
Vamos a utilizar este espacio para desahogarnos. Yo recuerdo que en la campaña anterior, uno de los funcionarios del gobierno, por ejemplo, que nosotros más criticamos, fue Aito Bisonó, doctor. Hay frases en los medios de comunicación que la implementó el Partido Revolucionario Moderno, / oposición, porque hay un Partido Revolucionario Moderno / gobierno que cambió el discurso totalmente. Doctor, pero vamos a irnos al Partido Revolucionario Moderno oposición. Es que los que están en la oposición, los que eran de la oposición del Partido Revolucionario Moderno, siguen en la oposición. Pero claro que sí. Los que están pero en el claro gobierno que sí. Es otro tipo de partido. Claro, no. Y nadie puede decir lo contrario. Porque los que están gobernando ahora mismo fueron personas que no se vieron nunca en una campaña. Que no se involucraron en las actividades políticas, doctor. Pero yo me sorprendo. En una ocasión se iba a hacer una actividad en la presa de Monte Grande, donde a esa actividad asistió el director de los comedores económicos, Edgar Augusto Félix Méndez, asistió el actual diputado, candidato a senador, Moisés Ayala, creo que estuvo Delina Ascensión, Wellington Arnott, y estuvo David Collado, si no me equivoco, en esa. Y cuando llegaron allá, doctor, los PRMistas que estuvieron en la oposición, que lucharon por el PRM, que llevaron al PRM al poder, no estaban ahí. Ahí habían un grupo de tipos pelito fino, que nosotros nunca lo vimos cogiendo la pela que nosotros cogimos en la calle. Y esos tipos estaban ahí. Y a veces yo me encuentro con amigos que pertenecen a la dirección del PRM, y yo les digo, mira, la mayoría de los PRMistas están fuera del gobierno. Es así. Y hay PRMistas maltratados que están dentro del gobierno, que se sienten tan maltratados, que me han dicho a mí personalmente que no van a trabajar por el PRM. De ninguna forma. Porque venga acá, doctor. Se supone que nosotros debimos ser consecuentes con el discurso y la práctica, pero todo parece que fue diferente. El discurso de la oposición fue uno, pero la práctica del gobierno cambió totalmente. Es que mire, doctor, Luis Abinader no quiere saber de los PRMistas. ¿Usted cree, doctor? No. Yo creo que eso sería una especie de exageración de parte suya. Doctor, y usted me excusa que le diga de esa forma. Usted no se acuerda. Han habido algunos manejos que no son manejos adecuados. Doctor, mira. No han sido los más adecuados, pero creo que Luis Abinader se identifica con el sentir del PRM. No, doctor, independientemente de todo. Si él se hubiese identificado con el sentir del PRMista, no estuvieran tantos PRMistas como lagartos. Doctor, pero yo le voy a déjeme decirle, porque usted ha puesto un tema importantísimo. Mire, en Palmarito, y los que son de Palmarito, que me están escuchando lo saben, había un compañero que le decían Edey. Ese era uno de los compañeros más valiosos. Saludos para Denny González, Jenny Jiménez. Doctor, ese compañero Edey era uno de los militantes más valiosos que tenía el Partido Revolucionario Moderno. Andaba en un motorcito rojo, para arriba y para abajo, echándole gasolina, no trabajaba a su motorcito. Y yo veía ese tipo en todas las reuniones que se hacían, cogiendo lucha para que el PRM sea gobierno. Doctor, cuando el PRM ganó, el PRM se olvidó totalmente de ahí. Pero doctor, yo le estoy hablando que Luis Abinader no quiere saber del PRMista. No sabría decirle si era Luis Abinader, porque recuerde que Luis Abinader tiene una función muy específica como presidente y está desconectado del partido. Por eso se designan autoridades, doctor, mírelo, para que se encarguen de todo lo que tiene que ver con el accionar del partido, porque el presidente se dedica a las cuestiones gubernamentales. Doctor, pero él no puso esa persona. Óigame. Fue un error político. Al no designar la persona correcta para que haga el trabajo como partido político, fue un error de él. Él no delegó en esa persona. Porque, óigame, yo recuerdo, en el gobierno de Leonel Fernández, cuando sustituyó al expresidente Hipólito Mejía, Leonel Fernández asume la presidencia del país. Inmediatamente nombra al licenciado Danilo Medina, expresidente de la República Dominicana, secretario sí, yo recuerdo, de la presidencia. Yo recuerdo. Y le dice
encárgate de la base del partido. Sí. Y se encargaron tanto de la base del partido que duraron 16 años gobernando. Todos los nombramientos que salían, que entraban al tren gubernamental, tenían la recomendación del licenciado Danilo Sí, Medina eso es Sánchez. cierto. Incluso el de mi papá fue el licenciado Eddie Mateo Vázquez, que en ese entonces era diputado, y se lo recomendó Danilo Medina Sánchez para transmisión eléctrica, firmada la carta por el licenciado Danilo Medina Sánchez. Y yo le voy a decir una cosa a usted, doctor. Mire, si aquí hubiese un partido, una persona distinta que no pertenezca a esta chanchanería de vagabundos políticos, que hubiese construido un debate creíble sobre una propuesta creíble, el PRM hubiese perdido las elecciones. Claro. El problema es que usted tiene 3 líderes en el escenario político en la oposición. Primer líder, Leonel Fernández. ¿Qué tiene que ofrecerle a este país? El segundo líder, Danilo Medina, salió muy desacreditado, doctor, independientemente. No, doctor. Salió desacreditado, no, doctor. No, sí, salió desacreditado. No voy a entrar. Doctor, Danilo Medina no está preso. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí hay un compromiso con estamentos sociales, que lo dijo Hipólito Mejía en una ocasión, donde se establece que los expresidentes son intocables. Doctor, de lo contrario, Danilo Medina no hubiese estado preso, doctor. Le voy a hacer una pregunta. Doctor, solamente usted ver el fan club de exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina preso con medida de coerción de entre 12 y 18 meses. Doctor, eso le dice a usted que el manejo no fue un manejo correcto, doctor. No, doctor, difiero con usted. El hecho de que mi alrededor esté cometiendo actos de corrupción no me vincula a mí como corrupto. Doctor, pero usted era el jefe. Doctor, pero déjeme decirle algo, porque vamos a poner los puntos sobre las IES. Sí, vamos a poner los puntos. Doctor, usted tiene su esposa. Ajá. Supongamos que usted tenga 3 hijas. Ajá. Se supone que cualquier situación que pudiera pasar dentro de su hogar, usted tiene el manejo de eso. El presidente de la República tiene un organismo que es la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI, que sabe hasta del color que tiene un candidato o cualquier persona en un poblado, un pantalón. Me va a decir usted a mí, doctor, que Danilo Medina no tenía conocimiento de los actos de corrupción que se estaban llevando en su gobierno. Doctor, en una ocasión a Danilo Medina le preguntaron de las tantas veces que eso fue más lo que sacó a Danilo Medina del poder, no darle prioridad a los actos de corrupción de su partido. No, doctor, cuando a él le preguntaban sobre los actos de corrupción, a Danilo Medina no lo sacó del poder. Claro, doctor. El tema de la corrupción fue uno de los temas que sacó el PLD del gobierno, doctor. A Danilo Medina lo sacó del poder. ¿Sabe qué lo sacó? La prohibición que él tenía constitucionalmente. Si Danilo Medina tuviera una oportunidad constitucional, Danilo Medina fuera el presidente actual de este país. Porque no ha habido un mejor gobierno que el del presidente Danilo Medina en este país, doctor. No, doctor, usted está exagerando. Vaya al mercado público de Barahona. Usted está hablando con el sentimiento PLDista que le caracteriza. No, porque doctor, yo sé que usted es un dirigente del PLD. No, doctor, yo estoy hablando con el sentimiento doctor, que tiene el país, doctor. Vaya al mercado público de Barahona. Mire, doctor. Todos los gobiernos tienen su luz y su sombra. Wow. Y yo reconozco que el PLD hizo un gran trabajo. Y el que no lo reconozca debe de revisarse. Doctor, lo que sacó al PLD del gobierno, doctor, fue el tema corrupción. No, fue que Danilo Medina no fue el candidato. Y la prepotencia y la arrogancia de los candidatos. Doctor, lo que sacó al PLD del poder fue que Danilo Medina no fue el candidato del PLD. Si Danilo Medina fuera el candidato del PLD, si hubiese ido Leonel, íbamos a hacer gobierno nuevamente. Pero porque deme un razonamiento lógico de eso, doctor. Bueno, doctor, le voy a decir algo. Gonzalo nunca arrancó. Fue una construcción de Danilo Medina. ¿Entiende? Que contó con el apoyo 100% de Danilo. No, porque hay compromiso político, doctor. Hay compromiso que se lleva. ¿Por qué hoy Luis Abinader no canceló? ¿Por qué Luis Abinader no ha cancelado los actos de corrupción que se han manifestado en su gobierno? Porque hay compromiso político.
Al igual que, ¿por qué Danilo no canceló a esas personas que cometían actos de corrupción? Hay compromisos políticos. Todo el mundo sabe que con la Junta Central Electoral, que con los bienes que da la Junta Central Electoral, no se lleva un candidato a la presidencia. ¿Entiendes? Todo el mundo sabe, todo el mundo tiene que estar consciente de eso. Claro que Entonces, sí. compromisos políticos para que sepa la población en el país que estamos viviendo. Sabemos que hay personas que le inyectan capital a un candidato. Sectores que le inyectan. Por ejemplo, el sector narcotráfico. Exacto. Empresarios, personas muy adineradas, personas poderosas de este país económicamente hablando, le inyectan ese capital a los candidatos presidenciales. Y cuando esos candidatos presidenciales llegan a ser presidentes, tienen que cumplir con esos compromisos. ¿Entiendes? Que si no cumple con esos compromisos, hasta lo matan ahí. ¿Entiendes? Pero, si Danilo Medina fuese el candidato, ¿por qué estaba el pataleo para que Danilo Medina no modificara la Constitución de la República? Que intentó modificarla. ¿Por qué Lo que pasa es que Leonel Fernández se le paró en 4 patas y le dijo, no, usted no la va a modificar. Por Leonel Fernández. Y no se modificó, no, doctor. No fue por Leonel Fernández. Hay que reconocerle ese hecho a Leonel. No fue por Leonel Fernández, doctor. Recuerde No. la marcha que se hizo frente al Congreso. No, doctor, Leonel Fernández. Donde el mismo PLD le tiró bombas lacrimógenas a Leonel Fernández. Doctor, Leonel Fernández hizo eso porque Leonel Fernández mostró debilidad, porque Leonel Fernández era el presidente del PLD. Leonel Fernández salió a las calles por debilidad. Lo que impidió que Danilo Medina modifique la Constitución fue la llamada, la visita que hizo Mike Pompeo aquí al país. Que le amenazó el gobierno estadounidense le amenazó en convertir esto en un Venezuela. Eso fue lo que aconteció. Pero si no es... Pero ven acá, Leonel Fernández era el presidente del PLD. Claro que sí. Y dividió el PLD porque él fue el que se fue. Sí. Danilo Medina no se fue del PLD. Exacto. Quien se va del PLD y divide el PLD es Leonel Fernández. Que haya tenido sus razones o no. Pero yo siempre he dicho que en los partidos políticos, los dirigentes, las personas que tienen niveles de capacidad de convocatoria, deben de echar su pleito adentro. No tiene ningún tipo de razones Leonel Fernández para dividir el PLD. ¿Sabe por qué, doctor? Porque si nos ponemos a analizar esos puntos, usted sabía que en el 2008, cuando Danilo Medina se enfrenta con Leonel Fernández, siendo Leonel Fernández presidente de la República, Danilo Medina era secretario de la presidencia, Danilo Medina renuncia a su cargo y lo enfrenta, Leonel Fernández le gana usando el poder. Obviamente fue usando el poder porque en ese entonces Danilo Medina contaba con la base del PLD, porque Danilo Medina fue el que favoreció la base. Danilo Medina ayudó a la base. Hay que reconocerlo. ¿Entiendes? Claro que sí. Leonel Fernández estaba trabajando actividades del gobierno, estaba enfocado en el asunto administrativo del gobierno, pero Danilo estaba enfocado en la base. Y cuando se desprende Danilo Medina del gobierno y comienza a enfrentar al presidente, Leonel le gana con los recursos que tenía, con el poder. Incluso Danilo Medina dice, perdí porque luché contra el Estado. Ese fue el periodo eleccionario donde Danilo Medina popularizó la frase, los llevo en mi corazón. Ajá. ¿Cuál fue ese año, doctor? En el 2000. No, Danilo popularizó lo llevo en mi corazón fue... En el 2008. No, doctor. Sí, doctor, 2008. No, eso fue en el... Cuando Danilo Medina se enfrentó con Hipólito Mejía. 2004. No, en el 2000. Eso fue en el 2000. 96-2000 PLD. Sí. 2000-2004 Hipólito Mejía. Ajá. Esa frase de los llevo en mi corazón fue la frase 2000-2004. Porque acuérdese que en el 2000, en el 2004 no, porque en el 2000-2004 quien se enfrenta con Hipólito Mejía es Leonel Fernández. Sí. Fue en el 99, fue en el 96, 2000, sale Leonel Fernández y quien representa al PLD como candidato es Danilo Medina. Ahí populariza la frase. Por eso le digo, para las elecciones del 2000-2004, ajá, que la ganó Hipólito Mejía. Exacto, correcto. Las elecciones del 2008 la gana ampliamente Leonel Fernández y gana 2 periodos más
Luego entra Danilo Medina. No, en el 2008 no, él gana en el 2004. 2004, En el él gana en el 2008. Exacto, en el 2008 es que él se enfrenta con Danilo Medina. Correcto. Entonces, ahí Leonel Fernández le gana a Danilo Medina. ¿Y Sí. qué dice Danilo Medina? Me venció el Estado. Me venció el Estado. Danilo Medina se va a su casa y le dice a su Sí, equipo claro. de trabajo, apoyen al presidente, trabajen con el presidente. Un hombre coherente. Se va a su casa. Incluso el día de la votación, el 16 de mayo de ese año, Danilo Medina vota y exhibe el voto, exhibe la boleta. Sí, y se obliga a claro, anular, claro. Porque él dijo, yo voté por mi partido. Claro, porque se decía incluso que él no iba a votar por el PLD. Mire, doctor, Danilo Medina es un líder en la República Dominicana. Ahora, ¿qué pasó con Danilo Medina? ¿Cuál fue el error de Danilo Medina? No dar la cara a los actos de corrupción de su gobierno, doctor. Los actos de corrupción estaban en todos los medios de comunicación pululando. Todos los medios de comunicación, día por día, se levantaban a las 5 de la mañana a hablar sobre los actos de corrupción que se estaban cometiendo en todas las instituciones del Estado. Sin embargo, cuando los periodistas le hacían la pregunta a Danilo Medina sobre esos actos de corrupción, Danilo Medina lo que decía era ¿cuál acto de corrupción? Incluso tenía la jocosidad de decir, mencióname uno. Ese fue el tema, doctor, que sacó a Danilo Medina y al PLD del poder. Pero también ese es el tema que sepultó a Danilo Medina como político, doctor. Danilo Medina no levanta la cabeza jamás como político. Doctor. Él es un líder, Doctor, porque duró 8 años gobernando. Danilo, y a mi juicio, en el 60% de las cosas la hizo bien. Pero lamentablemente no supo doctor, enfrentar la corrupción en el país. En el 60% no, doctor. ¿A qué por ciento usted le da, doctor? Un 90% le doy a la gestión de Danilo Medina. Danilo Medina es un presidente cercano a la gente, doctor. Sí, eso es cierto. Danilo Medina claro, es un presidente cercano a la gente. Yo tengo conocimiento de eso, doctor. Danilo Medina es un presidente preocupado por la cercanía de la gente. Danilo Medina hizo un gobierno de líder comunitario. Sí, no, yo sé eso, doctor. Oye, yo lo sé. Por aquí no ha pasado un presidente como Danilo Medina. Doctor, yo como abogado llegué a tener un proceso o dos en contra del Estado Dominicano. Y yo recuerdo que en esos gobiernos del PLD, yo me llegué a reunir con más de 2 o 3 ministros del Estado Dominicano. Y lo sabe el abogado Jorge Ernesto Medina Valdés, que compartimos oficina, maestro de la UAS. Y lo sabe el abogado Mario Pimentel Gómez. Nosotros nos llegamos a reunir con varios ministros en su despacho. Nosotros nos llegamos a reunir en la sala de audiencias del Congreso con Radamés Camacho. Nos llegamos a reunir, incluso en una ocasión, nosotros nos juntamos con un ministro en aquel momento y nosotros teníamos pautado reunirnos con el presidente de la República y era asequible. En este tiempo eso es difícil. No hay posibilidad de usted reunirse, ni siquiera con el director del Distrito Escolar 0103 de Barahona, porque nunca están ahí. Yo recuerdo, doctor. Nunca están ahí, no, ellos están ahí. Lo que pasa es que no reciben a nadie. Los funcionarios de Barahona tienen el poder en la cabeza. Yo recuerdo, por ejemplo, que en los gobiernos del PLD, usted iba a cualquier dirección del Estado Dominicano aquí en Barahona. Claro, y lo recibían y a nivel nacional, los ministros. Y le está hablando una persona con conocimiento de causa. Que me llegué a reunir con Amarante Baret en persona. Que me llegué a reunir con Navarro en persona. Que fui al Congreso y tengo fotos. Que me reuní en la sala, en la sala de audiencias del Congreso con Radamés Camacho, incluso con este senador que lamentablemente se suicidó, el senador del famoso lodo que pasó por el lodo y no se ensució. El difunto Reinaldo Pared Pérez. Yo llegué a reunirme con Reinaldo. Doctor. En este tiempo, lamentablemente eso es imposible. Usted va, por ejemplo, ¿a dónde? Para ponerle algo sencillo. Le voy a poner un ejemplo. Yo fui al ayuntamiento de Barahona a tratar de reunirme con el encargado de planificación urbana, de apellido Tamburini.
Y yo tuve que echar como 20 viajes al ayuntamiento porque esa gente no están ahí nunca. Y ese es su lugar de trabajo. Su lugar de trabajo. Se supone que cuando usted es un funcionario público, que el gobierno, el Estado Dominicano le está pagando un salario para que usted sea servidor público, no entiendo y ocupe un lugar para que le sirva. Por eso le llaman servidor público. No entiendo. Porque usted tiene que servirle a la ciudadanía. Pero esos tipos ya... No, se creen como que es una empresa de su papá, claro, de su mamá. No, y eso está pasando en el PRM, salvo muy honrosas excepciones. ¿Usted sabe quién es un funcionario del PRM que no tiene los humos en la cabeza? Este muchacho de INAPA, el ingeniero Elson Peña. Doctor, usted va mañana, pasado mañana, el lunes, el martes, el miércoles, a cualquier hora donde Elson Peña, y él está ahí, y lo recibe. No es como los demás que tienen su cristal oscuro y le mandan a decir con el policía o con la secretaria que no está ahí. Pero, todos. Elson Peña es un tipo que se ha manejado muy bien, merece mi respeto. Pero el presidente de la República, el expresidente Danilo Medina, doctor, un día se sentó al lado de un hombre humilde, y le está preguntando cosas del sector donde él vive. Y él le dijo, eso nada más lo puede resolver el presidente de la República. Y él le dijo, pero yo soy el presidente de la República. Y el hombre no sabía que estaba hablando con el presidente de la República. Sí, Danilo Medina era una persona humilde. Vuelvo y le repito que a Danilo Medina lo saca del poder y lo sepulta como político el tema corrupción. No, doctor. No su manejo. No, doctor. A Danilo Medina lo sacó del poder los Estados Unidos de Norteamérica. Doctor, óigame una cosa. Doctor, un saludito para Alexander Alba. Ajá. Amigo personal mío, trabaja en el tribunal. Un muchacho muy bueno ese, tiene mucho futuro. Saludo, Alexander. Gracias por la sintonía. Fíjese una cosa, doctor. Usted sabe que los Estados Unidos inciden aquí de manera directa en este país. Fíjese un asunto. Sí, tienen una política muy... que permea la soberanía nacional. Eso es así. Sí, fíjese, el presidente actual no se ha dirigido con la fortaleza que se dirigió Danilo Medina en las Naciones Unidas cuando tuvo su oportunidad. Cuando trató el tema de la barrigol. Yo recuerdo ese discurso. Estaba yo en Santo Domingo, doctor. Doctor, óigame, yo me sentí, excúseme que lo interrumpa, cuando Danilo Medina trató el tema de la barrigol en Naciones Unidas, yo me sentí 100% identificado con ese discurso. Doctor, que Danilo Incluso yo recuerdo que dije, coño, no, estamos gastando un buen presidente. Pero venga yo acá, recuerdo doctor. En ese momento. Y todo el tiempo fui de la oposición. Pero me identifiqué con ese discurso de Danilo. Pero Danilo Medina fue un presidente coherente internacionalmente. Nos defendió sin ese tipo de mamotreto que está haciendo el presidente en la frontera, ni nada de eso. Danilo Medina nos representó donde tenía que representarnos. Doctor, ¿usted cree que el presidente está haciendo un mamotreto en la frontera? Un mamotreto, doctor. ¿Por qué usted dice eso, doctor? Doctor, mire, yo le planteé eso el día pasado. El presidente lo que está maltratando a la gente, los negociantes que viven del día a día ahí en esa frontera. Hay un problema con eso. Hay pérdidas multimillonarias. Doctor, pero los mercados binacionales arrojan 1.500 millones de dólares formalmente, informal, 2.000 millones de dólares. Sí. Dicen los economistas de este país. Sí. Bernardo Vega estuvo hablando en esa dirección suya. Entonces, ¿qué resulta? Después que usted le cierra la frontera a esas personas que viven de eso, para después crear un mercado negro, para después crear un negocio informal totalmente. Porque usted me va a decir algo, está bien que ahora no se ha formalizado el mercado negro, pero se va a formalizar en cualquier momento. ¿Qué dice el presidente? Que va a flexibilizar las medidas. Dentro de unos 15 días. Dentro de unos 15 días. Ha cesado el canal. La construcción del canal. No ha cesado, entonces, ¿qué es lo que fue que hizo? Fue un disparate que hizo el presidente. Yo creo, doctor, no lo veo de esa forma. Yo creo que las medidas consistentes en la militarización y el cierre de la frontera, en términos comerciales, pienso que fue una medida que se debió haber tomado como último recurso. Porque habían otros métodos que pudieron haberse usado y que iban a causar un gran impacto. Por ejemplo, uno de los métodos que el gobierno debió haber hecho, en principio, a mi juicio, fue la cancelación del visado a los estudiantes haitianos.
Eso iba a crear un grave problema en Haití, porque tenemos miles y miles de estudiantes haitianos estudiando en universidades de primer orden en la República Dominicana. Por lo menos debió haber iniciado por ahí y dejar como última instancia la militarización de la frontera y el cierre. Ahora, hay algo que debemos de entender, porque esa alimentación del nacionalismo dominicano no conduce a nada bueno. No conduce a nada bueno. Enaltecer el nacionalismo dominicano no conduce a nada bueno. Doctor, pero mira cómo están los productores. Los productores están perdiendo y están aceptando, óigame, las personas, los negociantes que negocian ahí, valga la redundancia, en la frontera, están aceptando el cierre de la frontera porque le están tocando su espíritu nacionalista. Eso es un error. Eso es un error. En cualquier país del mundo, óigame bien, en cualquier país del mundo, y que me desmienta, cualquier persona puede llamarme al teléfono y desmentirlo. En cualquier país del mundo donde hay una concentración de fuerza militar en su frontera con otro país, eso se toma como un indicio de que va a haber un conflicto armado. Claro, doctor. Recuerdo 2 episodios que se los voy a mencionar porque son recientes. Primer episodio, el conflicto ucraniano. Estados Unidos, 3 meses antes de explotar el conflicto ucraniano, estaba denunciando la concentración de fuerza militar en la frontera entre Rusia y Ucrania. Oiga bien, el mismo Estados Unidos, el Departamento de Estado, estaba diciendo, estamos viendo con preocupación la concentración de fuerza militar en la frontera con Ucrania. Lo observaban. El otro punto fue, por ejemplo, el conflicto que se suscitó recientemente en un enclave geográfico en Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj. Estados Unidos había denunciado también la concentración de fuerzas por parte de Azerbaiyán en las fronteras limítrofes con Nagorno-Karabaj. ¿Qué le quiero decir con esto? La comunidad internacional va a ver, si no lo ha visto, si no lo ha observado, si no se ha pronunciado, porque aquí los medios de comunicación solamente llevan a los medios, valga la redundancia, lo que le conviene al gobierno. Lo que no conviene se queda ahí. Por eso siempre se ha dicho que las verdades son a medias. Decimos lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene lo dejamos ahí. En cualquier momento, sea la semana que entra, sea la de arriba, sea dentro de un mes, la comunidad internacional se va a pronunciar con relación a la concentración de fuerzas en la frontera con el país. Y no es que estemos exagerando, es que es la realidad. Los haitianos están construyendo un canal. Nosotros tenemos que preservar la soberanía. Ahora, yo le pregunto a usted como una persona ducha en la materia, ¿afecta la construcción de un canal en Haití la soberanía de República Dominicana? No la afecta. Para nada. No la afecta. ¿Qué dice la OEA recientemente? En un comunicado que tira, que salió en esta semana o la semana pasada, si no recuerdo bien la fecha. La OEA en términos simples dice, ese es un caudal de agua que debe ser aprovechado de manera equitativa por ambos países. Es que, doctor, coincidió con Leonel Fernández. Es que el derecho internacional público así lo establece. Correcto. Doctor. Porque lo que dice Leonel es, que no coincido con él, pero en esta parte sí, lo que dice Leonel es, cuando explota el conflicto, porque recuerde que estamos hablando de una construcción de un canal que inició en el 2018. Ese es un tema viejo. Lo que pasa es que el tema se trajo al tapete ahora por una cuestión de carácter política. ¿Qué dice Leonel Fernández? Tan pronto explotó la cuestión del canal, lo que debió haber hecho el gobierno fue apoderar los organismos internacionales, en este caso la Organización de Estados Americanos, para que sea la OEA quien decida sobre la construcción del canal. Claro. Y no hacer lo que hicimos. No es que yo estoy en contra de las medidas que tomó el gobierno para preservar quizás la frontera, sino que entiendo que la militarización de la frontera y el cierre del comercio son medidas extremas que debieron haberse dejado como último recurso. Ya que la OEA no pudo resolver el problema, se puede usar ese recurso. Correcto, último recurso. Pero, doctor,
Fíjese en algo. ¿Qué es lo que está tocando el presidente Luis Abinader con eso que hizo? Aprovechándose de la ignorancia, del sentir patriota que tienen los dominicanos, para desviar su atención y él sacar capital político de eso. Un año preelectoral. Sí, yo creo que sí. Eso es. Sí, lo que pasa es que, como dijimos el lunes, Luis Abinader es un presidente que se la sabe, doctor. Aquí hay personas que han manifestado como que Luis Abinader es un tipo que no sabe de estrategia política, más sin embargo yo digo que Luis Abinader, de los últimos presidentes, es un tipo que ha sabido manejar el escenario político. Claro. Porque recuerde que Luis Abinader llega al poder por un problema de un escenario político específico, de una coyuntura, que fue el tema de la corrupción que lo trajo al tapete Marcha Verde, como dijimos en el programa anterior. Marcha Verde fue un partido, un movimiento político, discúlpeme, un movimiento social, un movimiento puro, no contaminado, que llega a los escenarios de República Dominicana y logra calar en el pensamiento de la clase media y de la clase dominante sobre la base de erradicar la cultura de la corrupción, combatir la corrupción, meter preso a los políticos. ¿Qué hace Luis Abinader de manera inteligente, doctor? Porque Luis Abinader es un sagaz. Luis Abinader de manera inteligente dice, no, espérate, yo no puedo continuar con un discurso insípido frente a un movimiento social que ha ocupado un espacio inmenso. Y decide entonces ponerse él la camiseta verde de Marcha Verde y ponerle la camiseta también a la esposa. Y adoptan ese discurso de Marcha Verde. Y empiezan a decir, tenemos que erradicar la cultura de la corrupción administrativa. Y tenemos que instalar un gobierno que meta preso a los corruptos y que combata la corrupción. Luis Abinader abraza ese discurso y logra calar en el pensamiento social y gana las elecciones. En este caso, doctor, para concluir esa parte, en este caso, en una encuesta de hace alrededor de 3 meses, 4 meses, Luis Abinader salió con un 49%. Oiga bien, Luis Abinader, el PRM, sale con un 49%. Y Leonel Fernández puntero en un segundo lugar. ¿Qué hace? Incluso yo escribí algo sobre eso. ¿Qué hace Luis Abinader? Luis Abinader de manera inteligente agarra el tema haitiano con un punto específico que es la construcción del canal y dice, yo voy a explotar este tema. Exacto. Yo voy a explotar este tema. Empieza a tomar medidas que yo considero que son medidas innecesarias. Empezó a tomar medidas y empezó a llevar ese discurso ultranacionalista a los medios de comunicación. Y Leonel Fernández aumentó a 53%. La última encuesta, discúlpeme, la última encuesta, creo que 3 encuestas que han salido recientemente, le han dado a Luis Abinader un 53%. O sea, Luis Abinader ascendió entre 4 y 5 puntos, producto del manejo que le está dando al tema haitiano. Porque los dominicanos tenemos ciertos niveles de racismo. Esa es la realidad. Porque nosotros vemos el tema haitiano, pero no vemos el tema venezolano. No vemos el tema colombiano. No somos racistas, doctor. Somos anti-haitianos. Bueno, eso creo que por ahí pudiera ir el término. Y eso se debe a un problema cultural. Ajá. Porque recuerde que República Dominicana, creo que es el único país del mundo que se independiza de un paisito. Porque nosotros nos independizamos de Haití. Haití es un gran país, doctor. Haití se independiza de Francia. Y esos códigos, el Código Civil y el Código Penal, con el que usted y yo como abogado vamos a diario a los tribunales a litigar, esos códigos los trajo Haití a la República Dominicana. Así es. Sin embargo, oiga la grandeza del pueblo haitiano. Y no estoy defendiéndolo. A la mierda los haitianos con su tema de su canal. Lo digo 100,000 veces. Pero Haití se independiza de Francia.
y nosotros nos independizamos de Haití. Así es. Y ahí es donde radica la situación con relación al conflicto cultural, religioso que nosotros tenemos en contra de los haitianos. Fíjese, doctor, el presidente Luis Abinader tiene desde el 2020 hablando de que recibió un país en pandemia. Ya el presidente Luis Abinader va a tener 4 años el año que entra y sigue hablando de esa jodida pandemia. Ha crecido la economía y sigue la pandemia todavía. Supuestamente vamos a crecer un 5%, Y sí, según estuve verificando en unos datos del Banco y Central. sigue mencionando la bendita pandemia. Creo que ya debemos dejar el discurso de victimizarnos. Yo Sí. entiendo que ya debemos de buscar soluciones. Que el gobierno Sí, pasado... yo estoy de acuerdo con usted que en el ese gobierno punto. pasado... No, mi hermano, ya usted asumió... Si usted le tenía miedo, usted no tenía que aspirar a la presidencia. Si usted no tenía cómo solucionar los problemas, tenía que quedarse en su casa. Sí, Porque- pero yo creo que lo hemos hecho bien, doctor, en estos 4 años. No, doctor, no me diga eso. ¿Cómo que lo han hecho bien? Sí, doctor? sí. ¿Cuánto Picasso ha dado el presidente Luis Abinader ahí en el muelle? Y lo que viene a desmontar, y lo que viene a cargar es materiales de la Belfont. de la Belfont Enterprise. Y Doctor. eso era un muelle turístico que iba hacia aquí. ¿Cuánto Picasso ha dado en el mercado público de Barahona? No, doctor, no me diga eso. Doctor, Luis Abinader va a ser presidente nuevamente de Que sea República presidente, Dominicana. que siga engañando a los dominicanos. No han engañado todos. Luis Abinader Luis Abinader está gobernando para el sector turismo. ¿Sabes cuánto vale un plátano? 50 pesos en Santo Domingo. El tema haitiano también hay que verlo desde otro punto de vista. Y es que aparte de que han usado el tema haitiano para un repunte político, el tema haitiano ha sacado todos los temas de contexto. El tema del dengue ahora mismo, doctor, está fuerte. Venga acá, doctor. Muy fuerte. El dengue lo dejaron correr y ahora no lo pueden amarrar. El problema del dengue está grave en la República Dominicana. Es que El plátano, oiga bien, el plátano en Santo Domingo está costando 50 y 60 pesos. Una unidad. un país que es productor de plátano. Número 1. En Barahona, por ejemplo, que se produce plátano, el plátano se está vendiendo entre 20 y 25 pesos. ¿Cuándo usted ha visto eso? Eso, en términos económicos, tenemos que revisarnos. Entonces, le voy a hacer una pregunta. ¿Tiene algo que ver la guerra de Ucrania y Rusia con los plátanos de nuestro país? Bueno, no le veo mucha incidencia. Habría que ver, pudieran ellos decir que los fertilizantes que provienen de Rusia, de Ucrania, pero no le veo mucho. ¿Tiene que ver algo la pandemia con los plátanos de este país? ¿Con el pollo tiene que ver algo la guerra o la pandemia con los pollos de este Bueno, país? con la producción de pollo sí pudiera, doctor, porque recuerde que la mayoría de la materia prima que se utiliza para la elaboración de, ¿cómo le digo?, del tratamiento, las medicinas, los alimentos que se le dan a los pollos. Sí, doctor. Doctor, proviene mucho de Ucrania, doctor. Mire, Esa es la realidad. Mire, doctor, escúcheme una cosa, doctor. Desde que la guerra inició, ya le estaban culpando, le estaban responsabilizando la crisis de este país a la guerra. Sí, donde eso la es guerra cierto. inicia hoy, tiene que esperar los efectos luego que inciden en el país de la guerra. No puede iniciar una guerra hoy y ya mañana está incidiendo aquí en este país. Lo que sucede es que los dominicanos... Donde aquí hay capacidad de abastecimiento. Claro, aquí hay almacenes. Claro, los dominicanos tenemos la particularidad de darle respuestas simples a problemas complejos. Entonces, yo recuerdo que a principio de la guerra, 1 mes, 2 meses después de la guerra, empezaron a hacerle preguntas a funcionarios del gobierno sobre la situación económica, sobre algunas cosas que estaban pasando en el país que no se veían bien. Y simplemente los funcionarios decían, bueno, hay una guerra. Exacto. ¿Qué significa eso? Nosotros le estamos dando una respuesta simple a un problema complejo, pero eso no es sostenible en el espacio ni en el tiempo. Claro que no. Ese discurso no es sostenible. Mire, hay un asuntico que me preocupa. Vamos a ponerle pausa a ese tema, porque lo vamos a continuar. Mire, hay un asunto que me preocupa, que es en el complejo deportivo de Villa Central, llámese la Villa Olímpica de Villa Central.
De Barahona, doctor. Sí. La Villa Olímpica de Barahona. Ajá, usted no lo está quitando a nosotros. No, lo que sucede es que está ubicada en el municipio de Villa Central. Eso es... O en el barrio de Villa Central, porque no es municipio todavía, no tiene carácter de legalidad. No es un municipio. Villa Central es un distrito municipal. Distrito municipal. Tiene carácter de legalidad. Eso le pertenece a Villa Central, la Villa Olímpica. Sí, pertenece a Villa Central, pero es la Villa Olímpica de Barahona, doctor. Es de todos los barahoneros. Ay, Sí, doctor, sí. usted coge lo bueno, doctor. ¿verdad? Doctor, lo que pasa es... para acá. Lo que pasa es que yo soy de Gregorio, Ok, que vive el Falpo. Ok. Miren, me está preocupando la situación que está aconteciendo en Villa Central. Los enseñadores, digamos así, o las personas que tienen novias, amantes, queridas, amigas, los padres de familia, madres, se ponen a enseñarle a conducir a los que no saben ahí en la calle que rodea el Palacio de los Deportes. Todas las personas que van a hacer su ejercicio se están exponiendo a que un aprendiz de eso lo atropelle. El día pasado hubo una jovencita que estaba aprendiendo a conducir que chocó la boletería, y eso fue un impacto que si hubiese visto personas ahí, no íbamos a contar con ellas. Yo entiendo que hay diferentes espacios para usted aprender, para usted enseñarle a su pariente a conducir, ya sea en el mercadito o en los parqueos de la Villa Olímpica, puede ser. Pero en la calle donde las personas hacen su ejercicio, yo le hago un llamado al director regional de deportes, que no lo conozco y nunca lo he visto ahí. Yo voy ahí en la mañana y en la tarde a hacer ejercicio. Debe comunicarse con el Intran, doctor. También debe de comunicarse con la DGC, que tiene que ver en esos asuntos. Y también les recomiendo que se comunique con el amigo Víctor Fernández, el síndico de Barahona. Porque yo entiendo que usted no puede tomar un vehículo, llevarlo a la villa donde hay un sinnúmero de personas que van a ejercitarse, incluso de familias completas, porque yo conozco padres, madres y sus hijos que van a la villa a ejercitarse todos los días, Claro. a correr un poco, a disfrutar, a hablar, porque se ha convertido en una cultura. Entonces es desagradable porque ya yo me he visto en esa situación. Yo a veces cojo mi bicicleta y cojo para la villa a dar unas cuantas vueltitas. Y a veces usted se encuentra con personas que andan en esos vehículos que uno no sabe ni siquiera qué va a hacer. Doctor, a veces yo me encuentro y no sé si voy a coger por la Claro. Entonces, yo le hago un llamado al síndico Víctor Fernández, le hago un llamado al director del Intran y al director de la DGC, Barahona, para que tomen cartas en ese asunto. Doctor, hemos llegado al final del programa. Así es, llegamos al final. Para mí fue un placer haber compartido con usted y con la audiencia. Gracias, Les recomendamos, le vamos a suministrar un número de teléfono a la audiencia para que nos llamen y nos hagan preguntas para nosotros tratar en el programa con ustedes. El teléfono es 809-763-4660. Diga su número también, doctor. Nosotros vamos a suministrar los números a través de la plataforma. A través de la plataforma, el amigo que dirige el programa se va a encargar de suministrarlo para que para la próxima, el próximo lunes, este programa se transmite lunes y jueves de 4 a 5 de la tarde. El próximo lunes nosotros estaremos aquí, vamos a dejar los números de teléfono a través de la plataforma para que nos llamen y nos hagan las preguntas del lugar. Gracias a todos. Buenas tardes, Dios me le bendiga. Buenas tardes. Y nos vemos el próximo lunes, con Dios mediante.